Acaba de ganar Universitario de Perú en su visita a Guayaquil, a Barcelona, Ecuador. Victoria importante, histórica y victoria épica que consigue el conjunto peruano. Primera vez en la historia que vence a Barcelona en condición de visitante. Primera victoria de Universitario de Perú en esta Copa Libertadores. Primera derrota también de Barcelona, Ecuador, que también empieza a perder quizás ese mote de candidato. Una victoria importantísima para el conjunto peruano, que la trabajó de principio a fin. Un equipo que supo cómo jugar el partido, que entendió la condición del encuentro, que sabía que se jugaba una final, porque recordemos que Universitario tenía 0 puntos y se cerraba la primera fase de este grupo B. Debía ganar sí o sí, debía sumar puntos sí o sí para poder estar en la conversación en la segunda fase. Victoria clave porque vence a uno de los principales candidatos del grupo en condición de visitante y tiene la vuelta la próxima semana en condición de local, con todo lo que eso termina simbolizando. Una victoria clave con un gran Edinson Flores, que me quito el sombrero siempre que lo veo. Gran partido de Edinson Flores, un jugador quizás infravalorado a nivel Conmebol, pero que para nivel peruano siempre ha sido clave, no solamente en cuanto a clubes, sino también en cuanto a la selección peruana. Es un jugador que sabe cómo adaptarse a los partidos, sabe cómo adaptarse a las situaciones y sabe cómo sacar premio en situaciones adversas. Es un jugador que ya ha sabido marcar en partidos claves, como fue ese partido de Perú frente a Colombia en condiciones de visitante en el Metropolitano, cuando silenció el Metropolitano y termina enfilando la clasificación de Perú a esa Copa del Mundo. También en el día de hoy, quizás con un partido adverso, donde fue un poco más defensivo el conjunto peruano, con esa línea de 5 conformada y solidificada por Rivero y también por el técnico en el día de hoy, que fue Barrientos, gran técnico en el día de hoy. Si bien es un interinato, muy gran partido por parte del conjunto peruano, que lo sufrió el partido, lo trabajó de principio a fin, termina encontrando el gol con una jugada aislada por parte de Vélez, el ecuatoriano. Mucha polémica, quedará la desazón por parte del pueblo ecuatoriano si fue mano o no antes. La verdad que la pelota pega en el codo, no tiene nada que hacer con el brazo, termina rebotando. Es verdad que cuando le pegan el codo al jugador peruano termina acomodándose la jugada, por así decirlo. No le importó esto nada a Edinson Flores, que terminó cabeceando un centro bien dirigido por parte de Vélez. Mejor la resolución de Edinson Flores, que cabecea de donde viene el centro, nada que hacer para Contreras. Gran partido de Edinson Flores y gran partido también en general del equipo peruano, que supo cómo ganarle al gran Castillo, segundo Castillo, que quizás venía con una presión alta, mucha expectativa generada por el Second Castle, que también venía con una imagen pálida demostrada en el Monumental de River. Creo que termina acrecentándose esa herida porque no mostró mucho fútbol en el día de hoy. Hay que empezar a quizás buscar variables distintas para poder clasificar a la segunda fase, porque no sirve de nada. Si bien es un personaje carismático, se viste bien, fino y elegante, pero no ganas con la camiseta, no ganas con la pinta, no ganas con la ropa de último modelo. No se gana así la Copa Libertadores. Deberá rever Castillo cómo va a plantear el equipo de cara a los partidos que se le vienen. Tiene un duelo directo, un duelo a muerte, el que se le viene la próxima semana, justamente frente a este rival que lo hizo sufrir, que lo diezmó, que lo llevó a su mínima expresión, porque por más que se jugaran más de 30 minutos, la gente no me va a dejar mentir en el chat, por más que se jugaran 30 minutos más, Barcelona no encontraba los resquicios para poder doblegar al conjunto peruano. Gran partido del equipo universitario, que logra destronar el invicto que tenía Barcelona, por lo menos en el día de hoy. Para destronarlo hay que ir a sus jugadores claves. Ya repasamos lo que fue Edinson Flores. Me gustaría hablar de William Rivero, el central paraguayo que hizo de líbero en el día de hoy. Sacó absolutamente todos los centros que le tiraron, siempre atento, expeditivo en la marca, concentrado para ir a la segunda jugada. Fue un jugador que sacó 2 pelotas claras que tenía remate justamente su tocayo Rivero, por el uruguayo, que hace parte de la altera de Barcelona, Ecuador. Muy bien William Rivero, en este caso el paraguayo,
para cerrar los enviones constantes de Barcelona, siempre cerrando en las alturas, infranqueable este gran central que va a hablar mucho en la Copa. Es un central que, si bien no es tan dúctil con la pelota, para estos partidos en los cuales tienes que sufrir y sobrevivir, está hecho el central paraguayo, que ha hecho un gran partido en el día de hoy, y por eso también su mención en el día de hoy. También repasar lo que se le viene a Universitario. Recordemos que Jorge Fossati, el técnico uruguayo, será presentado en el día de mañana. Un técnico que quizás está bastante familiarizado con lo que es Universidad de Perú, con el conjunto crema, ya fue campeón, ya ha sido técnico en varias ocasiones, pero en esta ocasión se le presenta justamente un panorama favorable. Recordemos que quizás su última intervención como técnico fue en la selección peruana, con un panorama quizás un poco más complicado, con jugadores en transición, con una selección que había perdido esa aval con la gente. Bueno, Jorge Fossati en el día de hoy tiene un panorama totalmente a favor, porque, digamos, sus pupilos, la dupla técnica interina, tanto Piava como Barrientos, fueron claves en esas dos victorias. 3 victorias consecutivas suma el conjunto peruano. Si sumamos Liga y Copa Libertadores, viene de quedar puntero en el torneo local con 20 unidades. Por eso hablaba que se le presenta un panorama a favor. ¿A favor por qué? Porque está primero en la Liga peruana con 20 puntos. Viene de sumar en condición de visitante frente a Barcelona de Ecuador, con lo que eso conlleva poder dañarle quizás la moral a un conjunto que venía muy por arriba, que venía con la expectativa alta, que venía siendo quizás uno de los animadores de esta Copa Libertadores. Termina dándole ese mazazo en este partido en condición de visitante. Jorge Fossati tendrá la vuelta a su favor en condición de local, toda la gente a su favor, el estadio también que hará lo propio. Tiene un panorama muy favorable Jorge Fossati, porque está puntero en la Liga. Viene este Universitario de Perú de ganarle a Barcelona de Ecuador en condición de visitante, y tendrá que ganar en condición de local para revalidar justamente estos 3 puntos y para poder llegar a la segunda fase. Tiene la opción de vencer en condición de local y sacarle 6 puntos, arrebatarle 6 puntos al equipo conducido por Secon Castel. Se verá en la siguiente semana quién se llevará el duelo. Por su pronto, gran victoria del conjunto peruano, que logra la primera victoria en la historia en condición de visitante frente a Barcelona de Ecuador en Guayaquil.